Yo creo que salta bastante a la vista por el tamaño y sobre todo por el color, cuáles son las que están yendo mejor y cuáles son las que están yendo peor. Acompáñame en otro capítulo del Huerto sin excusas, donde empezar un huerto es cosa de niños. En el capítulo de hoy quería enseñarte lo fácil que es cultivar calabacines en casa, y para eso te he preparado un experimento donde compruebo qué tal se desarrolla un calabacín en una maceta de plástico hecha con una garrafa de 6 litros, de 8 litros, en posición vertical y en posición horizontal. También lo voy a comparar con dos macetas, una de plástico y una de barro o terracota. Y por último, una gran maceta, mesa de cultivo o cajón hecha con elementos reciclados. Vamos a verlo en detalle. ¿Cuándo empezar? El cultivo del calabacín puede darse todo el año si vives en una zona templada y húmeda. Su temperatura ideal de desarrollo está en torno a los 20 grados, lo que hace que en la mayoría de sitios sea un cultivo de primavera-verano. Si vives en una zona árida como yo, puedes cultivar calabacín preferentemente en primavera y quizás en otoño. Germinar. Puedes germinar en agua, en una servilleta o, como a mí me gusta, hacer tus propios semilleros. Si haces tus propios semilleros, cuando tengan alrededor de 10 centímetros de altura y 2 o 3 hojas verdaderas, será el momento ideal para trasplantar. Si te fijas, yo he esperado demasiado y los cotiledones se han empezado a marchitar. No es mal síntoma, los cotiledones son esas dos primeras hojas que desarrolla la mayoría de plantas y que a los pocos días se marchitan y se caen, pues ese margen de días es el que tienes para hacer los trasplantes. También puedes comprar los semilleros ya hechos y ahorrarte 2 o 3 semanas. Si eres principiante, esta puede ser la mejor opción porque así te aseguras que durante los primeros días han estado bien cuidadas y tienen fortaleza para superar el estrés del trasplante. Sustrato y trasplante. El calabacín es una planta exigente en nutrientes, así que necesitas un sustrato muy abonado. Las macetas pequeñas las estoy llenando con un sustrato reutilizado pero muy abonado. Fue el que utilicé para cultivar las cebollas con muchísimo éxito. Y como estaba realmente muy abonado, ahora solo pongo un puñado de humus de lombriz en el fondo del agujero donde pongo la plantita justo encima. El cajón se utilizó para cultivar ajos, con una mezcla un poquito más completa que tenía incluso tierra del campo. Acolchado, cobertura o mulching. Llámalo como quieras, pero utilízalo. El acolchado, cobertura o mulching protege a tus plantas frente a amenazas, reduce la evaporación del agua y fomenta la biodiversidad. Te sirven restos vegetales secos, cartón, palitos, ramitas o paja. Yo estoy usando hojas secas y restos de podas que rápidamente se convertirán en compost aquí encima y nos beneficiaremos también del aporte nutricional y de microorganismos beneficiosos. Cuidados y riego. El calabacín apenas tiene cuidados. Has preparado un sustrato rico en materia orgánica y que retiene mucha humedad, y eso es básicamente todo lo que necesita. Para saber cuánto regar, me fijo en el viento y en la temperatura. Poco viento y temperatura sobre 20-25 grados, riego 2 o 3 veces a la semana. Cuanto más viento y cuanta más temperatura, riego la misma cantidad de agua, pero 4 o 5 veces a la semana. Si te ocurre como a mí, que hace demasiado sol, incluso en marzo, tienes que ponerle una media sombra durante las horas más fuertes porque sufre de estrés hídrico y estrés térmico con bastante facilidad. Y después del estrés, quizás se recupere pronto o pueda verse afectada. Tutores. Sobre este tema hay varias opiniones y yo te voy a dar la mía. La planta crece perfectamente tumbada en el suelo o colgando en un bancal elevado. Pero el contacto con el suelo puede favorecer la aparición de hongos y la pudrición de la planta. Así que, siempre que puedo, le pongo 1 o 2 tutores a los lados y la mantengo erguida.
Polinización. Para asegurarte de que tus calabacines se polinizan, pon siempre varios y así aumentas las posibilidades de éxito. Los calabacines tienen dos tipos de flor, así los insectos transportan el polen de una a otra planta y se poliniza. Se habla mucho de las abejas, pero realmente puede polinizarlo cualquier insecto, como en este caso las hormigas, que creía que iban a destruir la flor porque había muchísimas, pero no. Hicieron su trabajo. Si crees que no se está polinizando, puedes hacerlo a mano tocando el interior de las flores que tienen polen con un palito y restregándolo por las flores que tienen el fruto. Frutos podridos. ¿Por qué no engordan algunos frutos y se empiezan a poner amarillos? Lo primero que se suele decir es que es por falta de polinizadores, pero realmente cuando es por falta de polinizadores es al inicio cuando apenas se está formando el fruto junto a la flor. La flor estará abierta poco tiempo y si no se poliniza el fruto no madurará, pero si ya tiene un tamaño algo más grande y la planta aborta ese fruto, puede haber otras razones que no tienen nada que ver con los polinizadores. Por ejemplo, falta o exceso de agua, alta o baja temperatura, carencias nutricionales en el suelo. Como ves, hay muchos motivos por los que se pueden pudrir los frutos de calabacín, pero producirá muchos más, así que te recomiendo que los cortes y que trates de prevenir los problemas de riego, temperatura, abono y polinización. Poda. Esta planta no requiere poda de formación porque crece en un único tallo central de donde salen las hojas y los frutos, pero tendremos que podar las hojas que ya estén amarillas por vejez porque atraen a las plagas. Estas hojas suelen estar en la parte más cercana al suelo. Corta a un par de centímetros y pon mucha atención a no dañar el tallo porque esta planta no rebrota. Así que corta la hoja en diagonal con un cuchillo afilado o con unas tijeras, pero no dañes el tallo. Elige una hora fresca para podar, al amanecer o al anochecer, y nunca en horas de máximo sol. Cosecha. Para cosechar un calabacín sigue el mismo principio que la poda. Corta cerca del tallo con mucha atención de no dañarlo. El sitio perfecto es la zona de unión del fruto con la planta. Corta con un objeto afilado y haz un corte liso y regular. No hay un momento exacto para cosechar un calabacín. Una vez que está formado, puedes cortarlo cuando tú quieras, según su tamaño. Se suelen cosechar cuando pesan cerca de medio kilo. Plagas. En mi experiencia, la peor plaga del calabacín son los hongos. Los primeros síntomas pueden ser pequeños rastros de polvo blanco o tener los bordes de las hojas secas y negras. Mi recomendación es que uses preventivos naturales, como por ejemplo las bacterias lácticas, y que no gastes demasiada energía en combatirlos. Simplemente poda las hojas afectadas para frenar el avance y planifica mejor el cultivo para la próxima temporada. En momentos puntuales en que la planta se encuentra débil, pueden aparecer pulgones, pero realmente no representan un problema. Puede ser que no sea su planta favorita y rápidamente busquen otra menos espinosa para atacarla. Resumen. Durante el desarrollo de este experimento hemos comprobado que el cultivo de calabacín en casa puede darse muy bien en un suelo amplio y rico en nutrientes, en torno a los 20 grados centígrados y regando poco pero con bastante frecuencia. El experimento de las garrafas y las macetas puede ser una fantástica aventura para los agricultores novatos y para los más pequeños de la casa, pero será francamente difícil cosechar frutos de buen tamaño en un espacio tan reducido y expuesto para las raíces de las plantas.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el vídeo del cultivo del calabacín en casa. Espero que te haya gustado, que sea de utilidad y que te animes a intentarlo. Nos vemos en unos días en otro vídeo del Huerto sin excusas, donde empezar un huerto es cosa de niños. Yo tampoco me lo creería si no lo hubiera hecho antes. ¡Hasta luego!